¿Qué tal, jóvenes? Vamos a seguir con los problemas relacionados a circuitos con resistores conectados en serie y en paralelo. En este ejercicio en particular, dice que el circuito que se muestra en la figura, todos los resistores tienen una potencia nominal máxima de 2 watts. Esto de potencia nominal lo que quiere decir es la potencia a la cual pueden operar de manera adecuada los resistores, ¿no? O sea, eh, sin quemarse, pues vaya. Y entonces la pregunta es que cuál es la fe máxima que puede tener esta batería eh, para que ninguno de los resistores se queme. ¿Okay? Entonces, pues vamos a ver cómo resolver este problema. Este es el circuito que tenemos, ¿no? Aquí no puse el, el símbolo de los ohms, nomás para no saturar el dibujo. Pero entonces lo que nos dice el problema es que todas las resistencias tienen una potencia nominal de 2 watts. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que, que nosotros podemos calcular eh, la corriente que pueda pasar por alguna parte del circuito. ¿Okay? Y entonces, si nosotros analizamos el circuito, como está conectado, podemos ver que si nosotros encontramos la corriente que pase por la resistencia de 40 ohms, esa sería la corriente que va a pasar eh, por nuestra batería. ¿Okay? O sea, obviamente va a venir esta corriente por aquí y cuando llegue a esta conexión en paralelo, pues la corriente se va a ir una parte para la resistencia, perdón, de arriba y otra la de abajo, pero al final de cuentas, cuando salga por este lado izquierdo, pues va a ser la misma que entró por acá, ¿no? O la otra que podemos, lo otro que podemos argumentar es que podemos calcular, por ejemplo, la resistencia equivalente de estas dos resistores en paralelo y nos quedaría solamente un equivalente y entonces la corriente que vaya por aquí pues va a ser la misma que va a pasar por aquí por esta por esta equivalente y al final va a ser la misma que va a pasar por acá por la batería. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de eso, pues podemos encontrar que la corriente que va a pasar por aquí, por la resistencia de 40, la podemos obtener a partir de la definición de la potencia. Entonces, la potencia nosotros hemos visto que la podemos calcular en términos de la corriente y la resistencia de esta manera, ¿no? Como la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces sabemos cuánto es la potencia que va a haber en este o que va a tener este resistor. Sabemos cuánto vale la resistencia, por lo tanto podemos despejar eh, la corriente y resulta que va a tener un valor de 0.2236 amperes. ¿Okay? Esto lo pueden obtener nomás haciendo esta operación. Entonces podemos, o ya sabemos, que la corriente que va a pasar por aquí tiene que ser de este valor. ¿Okay? Ahora, ¿cómo le hago para encontrar el valor de, de la batería? Pues lo que tenemos que hacer es reducir todo nuestro circuito a usando, perdón, las reglas de conexiones en serie y en paralelo. ¿De acuerdo? Y entonces las vamos a reducir todas estas resistencias hasta que tengamos una sola equivalente. Y entonces ya adelantamos, por ejemplo, que estas dos de 50 van a estar en paralelo. Y aquí nos va a quedar una sola que va a estar después conectada en serie con esta.
Acá arriba la de 25 y 30 también podemos obtener una sola sumándolas en serie. Y entonces aquí lo que se ve un poco más complicado es esta parte que está aquí, ¿no? Con el cursor. Y entonces de aquí nos podemos dar cuenta que esta de 20 con esta otra de 20 que está arriba son dos resistencias que están conectadas en paralelo y al sumarse vamos a obtener una resistencia equivalente, la cual va a estar en serie, conectada en serie con esta de 10, y al sacar la equivalente de, de estas conexiones, resulta que esa va a estar en paralelo con la de 15 y en paralelo con la de 25. Entonces vamos a reducir esta parte primero y luego sumamos ya todo en serie, ¿no? Eh, donde estos también ya se han sumado previamente en paralelo, ¿de acuerdo? Y entonces, pues empezamos sumando las dos resistencias de 20, ¿no? Entonces a la resistencia equivalente le llamé R1, entonces R1 va a ser 1 entre 20 ohms más 1 entre 20 ohms y toda esta suma va a estar a la menos 1, ¿no? Y resulta que nos da 10 ohms, ¿ok? Entonces la resistencia equivalente entre esta y esta me da 10 ohms. Quiere decir que esos 10 ohms van a estar en serie con estos otros 10 ohms. Y sabemos que una conexión en serie para resistencias, la resistencia equivalente es la suma algebraica de las resistencias. Entonces, pues esta de 10 está en serie con la equivalente que obtuvimos anteriormente acá. Y entonces, al sumarlas, pues obtenemos que la resistencia equivalente de esas dos, que le llamé R2, van a ser 20 volts. ¿Okay? Y entonces la resistencia equivalente de todo esto me dio 20 volts. Entonces esos 20 volts van a estar en paralelo con la de 15 y con la de 25. Y si calculamos la resistencia equivalente de estas tres resistencias, ¿okay? Resulta pues que el resultado lo voy a obtener sumando los inversos individuales de cada una de las resistencias, o sea, es decir, 1 entre 20 más 1 entre 15 más 1 entre 25 y toda esta suma a la menos 1 para obtener la resistencia equivalente a la cual le llamé R3. ¿Okay? Entonces, si ustedes hacen la operación, van a encontrar que la resistencia equivalente de toda esta parte del circuito, ¿okay? Tienen que obtener que vale 6.38 ohms. ¿De acuerdo? Entonces, con este resultado nosotros ya podemos redibujar nuestro circuito de esta manera. Voy a tener la de 25, que es la que tenía aquí. Voy a tener la de 30, que es la que tenía acá. Y ahora en lugar de tener todas estas conexiones en serie en paralelo, pues ya nomás pongo una sola que es la de 6.38 que habíamos obtenido previamente, la de 40 que es la que estaba acá, y aquí también ya sumé en paralelo las dos de 50. ¿Okay? Entonces aquí acuérdense que es una suma en paralelo, o sea que debo de tener 1 entre 25 más 1 entre 25, hago la suma, a esa suma le calculo el inverso y les tiene que dar 25. Y entonces eso nos lleva a que el circuito ahora lo puedo representar de esta manera. Voy a tener la batería con una resistencia equivalente de 126.38 ohms. ¿Okay? Y entonces estamos suponiendo que la batería es una batería ideal. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que no tiene una resistencia interna o que la resistencia interna que tiene es despreciable, lo cual nos lleva a que el voltaje de la batería la calculo como una ley de Ohm. ¿Okay? Entonces voltaje es igual a corriente por resistencia. La corriente, habíamos dicho al inicio,
pues es la que calculamos aquí, ¿no? O sea, va a ser la corriente que pasaba por esta resistencia y que va a ser la misma que va a pasar a través de todo este conductor, ¿ok? Multiplicado por la resistencia equivalente que obtuvimos aquí arriba. Y bueno, haciendo las operaciones tienen que encontrar que pues el voltaje que tiene la batería o que debe tener la batería para que los resistores estos no se quemen debe de ser de 28.25 volts. ¿Okay? Y entonces espero que les haya quedado claro. De no ser así, háganme saber cualquier duda.